Buenas tardes a todos. Ahora sí estamos grabando e iniciando este webinar de inicio de semana. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar, a educar, a capacitar personas que deseen adentrarse al mundo del trading de mercados financieros. Desde el año 2005, con cursos presenciales y a distancia, hemos tenido la oportunidad de recorrer gran parte de los principales países de América Latina y también de España, y seguimos luego de más de 17 años junto a la educación y junto a aquellas personas que toman decisiones en los mercados. Comienza una nueva semana, exactamente este 8 de agosto, importante y movido, por cierto, con algunos movimientos bruscos en el mercado, con un Wall Street que está lógicamente cotizando sensible al foco de inflación. Lo tenemos marcado ahí en medio. Sin lugar a duda van a escuchar esta palabra a lo largo del año. Porque ciertamente el foco de los principales bancos centrales está en este dato, este indicador, y esta semana será conocido en los Estados Unidos no solamente la inflación minorista, sino también la inflación mayorista. A modo de actualización a aquellas personas que hoy por primera vez están sumando, les recordamos que los principales bancos centrales están con políticas agresivas de suba de tipos de interés, de reducción de estímulos, lógicamente con el objetivo de apalear, de atacar esta suba de precios generalizadas, tanto del sector de minorista como también mayorista, que está atacando y obviamente que está dañando a los salarios y el poder adquisitivo de los ciudadanos. No solamente la Reserva Federal, sino también el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el resto de, obviamente, principales organismos están atacando con todo su arsenal, con el objetivo de poder detener esta inflación ascendente, que es uno de los, ¿cómo decirlo?, de las consecuencias, ¿no?, que nos dejó el COVID tras el fuerte accionar y obviamente la acción mancomunada de estímulos económicos en las economías para poder lógicamente evitar los efectos en el corto plazo. Como decíamos entonces recién, tenemos mercados con un tono mixto, ¿sí? No solamente Wall Street, sino también algunos de los principales mercados europeos e índices bursátiles, un Nasdaq que está cediendo posiciones en este momento, un Nikkei que cerró en positivo, y lógicamente por allí se conocieron también que el índice de confianza del inversor en la eurozona marcó también ciertos temores, por decir ciertos como para ser elevados temores de recesión. Se empieza a observar la desaceleración no solamente del sector de manufactura, sino también de servicios de la eurozona, y la palabra recesión empieza a sonar no solamente en la eurozona, también desde hace unas semanas comienza a resonar en los Estados Unidos, a pesar de las palabras de Powell, ¿sí? Como estuvimos atentos recientemente. Lo cierto es que la recesión empieza a aparecer y lógicamente vamos a estar más que atentos a los movimientos del mercado, tratando lógicamente de poder capitalizar la misma. Pero bueno, vamos a ver un poquito el calendario económico de relevancia, y para esto lógicamente luego de que comience una semana un poco más relajada, un poco más tranquila respecto a la semana previa, decíamos que vamos a tener un importante interés del mercado en lo que indique la inflación, pero vamos a ir día a día, y comencemos lógicamente por las primeras impresiones o por lo que se conoció en el día de hoy respecto a los movimientos más relevantes del mercado. Conocimos la expectativa de inflación en Nueva Zelanda, un poco por debajo del dato previo, por lo cual entendemos un dato importante para lo que siga de aquí en adelante la Reserva del Banco de Nueva Zelanda. Y sin más datos del día de hoy, y con datos también relativamente de poco impacto en los mercados, sin embargo, mañana conoceremos la inflación tanto en China como en Japón, países que no suelen tener tanto impacto en los mercados. Sin embargo, es importante mencionarlos porque en una jornada donde no habrá datos de relevancia,
Recuerden que el impacto está medido en color anaranjado o en color rojo si es mayor. Mañana tenemos todos datos de bajo impacto, no solamente la sesión asiática, sino también europea, americana, durante gran parte del día. ¿Dónde viene el foco de la semana? Sin lugar a dudas será el día miércoles. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos publicará el dato de inflación minorista, o se conoce como índice de precios al consumidor. Entonces es importante siempre ver cómo ha evolucionado. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ha sucedido en el último tiempo, ¿no? Cómo ha crecido la inflación, sobre todo en los últimos meses post-COVID. Fíjense que la inflación ha subido mes a mes y se siguen esperando subas en lo que respecta al índice de precios al consumidor o el CPI. Así que nosotros, ¿por qué mostramos el gráfico? Porque es importante ir observando cómo ha evolucionado el último tiempo, cuál es el dato previo y también el dato esperado. Se espera y el mercado empieza a descontar lógicamente una disminución del índice de precios al consumidor, un dato que en principio da rienda suelta al buen accionar de la Reserva Federal y a los muchachos de Powell. Sin embargo, cuando la expectativa es tan baja respecto al dato previo y termina siendo un dato mayor o quizás superior al dato previo, esto puede ser un impacto más que fuerte en los mercados. Así que atento al dato de inflación minorista el próximo día miércoles 10 de agosto como dato de relevancia en una jornada donde tendremos festivo desde Japón. Luego, ¿qué seguirá? El día jueves, como el miércoles conocimos el dato de inflación minorista, el día jueves 9:30 conoceremos el dato de índice de precios al productor o inflación mayorista, que como ustedes pueden ver también se espera un descenso respecto al dato previo. Por lo tanto, datos favorables al accionar de la Reserva Federal en caso de cumplirse. También recordemos, vamos a estar atentos a lo que pasó el día miércoles para poder ver qué podemos esperar el día jueves y ajustar un poco ese escenario esperado por nosotros. Llegando al día viernes, los datos serán de relevancia desde Reino Unido. Conoceremos el PBI o el Producto Bruto Interno desde Reino Unido, el cual también viene marcando fuertes caídas, lo que nos anticipan un posible movimiento de la actividad económica que confirme este escenario recesivo que empiezan a anticipar lógicamente varios de los principales analistas que siguen los mercados a partir de la lectura de los índices que venimos viendo en las últimas jornadas semanales. Así que el viernes estará lógicamente centrado en Reino Unido, tendremos PBI, tendremos algunos otros datos de producción, de manufacturas, ¿sí? Así que una jornada a las 3 a.m. que sin lugar a duda moverá a la libra esterlina. Luego también de algunos datos de la eurozona, nos vamos a centrar como último dato relevante de alto impacto al sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan desde los Estados Unidos, que fíjense que el consumidor, según la encuesta, se espera una suba de 51.5 a 52.5, un dato favorable, ¿sí?, que redondearía en caso de cumplirse datos favorables para los Estados Unidos en esta nueva semana. Pero bien, vamos a los mercados, vamos a ir mirando un poco el análisis de los principales instrumentos. Quedo atento directamente al chat para que me acerquen cualquier pregunta, cualquier comentario. Un abrazo para ti, Memo, que me saluda y está listo para aprender. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que en nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, pueden encontrar un montón de información sobre webinarios previos, como también, lógicamente, noticias de relevancia. Quedo atento a dudas y comentarios que quieran acercarme, pero los invito a ir directamente a la plataforma y meternos dentro de lo que esperemos pueda suceder en los principales activos. Vamos con los majors dentro del mercado Forex. ¿Por qué? Porque están regalando importantes movimientos. No hace mucho decíamos que la zona de 0.9540 era un nivel relevante del franco suizo. Si este par que compone junto con el euro, con la libra y con el yen,
los 4 pares de mayor movimiento en el mercado Forex, se los conoce como los mayores o los majors, y claramente nos están mostrando debilidad del dólar y fortaleza del franco suizo en el último tiempo. Fíjense en los gráficos cómo los movimientos diarios llevaron a niveles cercanos a la unidad. Sin embargo, con movimientos de ida y vuelta, volvemos a encontrar a un par con un dólar un poco más debilitado y un franco suizo un poco más fortalecido. En gráficos diarios, y más allá que cotice de vuelta por encima de 0.9540, esperamos un quiebre de esta zona con un objetivo aproximado de unos 100 pips a 0.9450 y un objetivo final que podría darse esta semana, como también podría continuar por la semana siguiente, entre los niveles de 0.9330 y 0.9360, con nuestro escenario más probable que entendemos será bajista en este par. ¿Cuál es nuestra zona de inflexión? 0.9640, mientras que no vulnere esta zona donde ha formado 2 máximos diarios en la última semana, entendemos que tenemos probabilidad bajista en el dólar franco suizo. Lo saludamos a William, que está sumando en estos momentos, y nos metemos directamente en otro de los pares relevantes de los majors, la libra dólar, el cual mantiene nuestro escenario lateral con debilitamiento en lo que impacta el escenario bajista, divergencia confirmada en el MACD y próximo a dar señal en quiebre en la zona de cero. Ya MACD cruzó Signal, lo cual nos regala en gráficos diarios señal compradora, y en caso de quebrar la zona de cero podríamos ver una extensión del recorrido alcista. Adicionalmente, aquellos que ven, observan y se guían de los patrones chartistas, fíjense que tenemos un posible hombro, cabeza, hombro invertido en formación en la cotización, y tenemos algo similar en el MACD, que nos regala un hombro, una cabeza y hombro, por lo cual estaríamos en convergencia, tanto señales alcistas en formación en la cotización como también en el indicador. ¿Cuál es la zona donde abandonamos? Obviamente el escenario alcista por debajo de 1.20, exactamente por debajo de 1.20. ¿Sí? Diríamos que empieza a perder probabilidades y vuelve al escenario bajista último. Sin embargo, ¿sí? Un movimiento superior que quiebre la zona 1.2140 y vaya a esa zona entre 1.2280 y 1.23 como zona de inflexión y posible zona de cuello, nos anticiparía un posible cambio de escenario de aquí en adelante, con un objetivo último en el nivel cercano a 1.2740, 2750 que tenemos marcado, acorde a la altura de este posible hombro, cabeza, hombro invertido en formación. Hablamos recién del franco suizo, de la libra dólar en este momento, y nos vamos a meter un poquito en el dólar australiano, porque también empieza a mostrar fortaleza en el último tiempo, porque también coincide con la debilidad del dólar, y porque a pesar de no ser uno de los majors en cuanto a los pares, tanto el dólar australiano como el dólar neozelandés y el dólar canadiense son considerados pares secundarios y nos regalan muy buenos movimientos para la toma de decisiones en estos mercados. Fíjense que tenemos un doble intento fallido. Claramente esto es un posible doble suelo. Vamos a cambiar el color para dejarlo bien establecido. Vamos a poner, por ejemplo, un color anaranjado. Este posible doble suelo en gráficos de 4 horas podría ser un hombro en gráficos mayores, gráficos diarios. Entonces, un patrón similar al de la libra esterlina, tenemos un hombro, una cabeza, y en caso de confirmarse el segundo hombro, para eso debería empezar a ascender de aquí en adelante, superar la zona de 0.70 y lógicamente el nivel de cuello entre 0.7050 y 0.7070, y desde allí regalarnos un movimiento hasta la zona de 0.7270 donde tenemos marcado el objetivo. Un patrón claramente en formación, que como todo patrón en formación requiere el paso de tiempo con mínimos ascendentes, confirmando niveles de inflexión para desarrollarse el movimiento que nosotros entendemos tiene probabilidad en sentido alcista. Como las probabilidades están tanto a favor como en contra, en este caso son mayores a favor que en contra,
nuestra zona de inflexión, nuestro soporte a tener en cuenta será 0,6870-80. En caso de que se vulnere este nivel, estamos equivocados en nuestra hipótesis y lógicamente deberíamos considerar otro escenario posible. Vamos a analizar en el día de hoy la plata, un metal que tiene ciertos movimientos similares a el oro. Sin embargo, pueden observar que tiene cierta volatilidad mayor, con algunos movimientos mucho más bruscos y con una apertura de spread que muchas veces, si no las tenemos en cuenta, nos pueden dañar la cuenta, sobre todo en movimientos repentinos y bruscos. Pero fíjense lo que nos viene regalando la plata en gráficos semanales. Un claro patrón de movimiento lateral con márgenes superiores e inferiores, respetando en este momento lo que podría ser una suerte de canal bajista, o en caso de que sea un movimiento lateral previo a un movimiento anterior mayor, una suerte de bandera, ¿sí? Entendiendo al mástil, al movimiento naciente en la zona de 11.70 hasta los niveles cercanos a los $30 la onza. En este caso, y con la fuerte recuperación del último tiempo, podría empezar a realizar un movimiento en dirección alcista. Para eso nos ponemos directamente en gráficos diarios, donde estaría alcanzando una importante zona de resistencia en estos momentos, pero fíjense que empieza a conformar un posible patrón de cambio denominado tasa con asa. Este patrón, que tiene la forma de una taza y en este momento nos podría regalar el asa en formación, ¿sí? Sería algo así. En caso de confirmar la cercana zona de resistencia en 2070, 21, nos podría anticipar un cambio de escenario con un recorrido mayor a tener en cuenta, considerar, que lo vamos a dejar marcado aquí, acorde a esa zona de la tasa de la parte superior a la parte inferior, que si la extrapolo quebrado el nivel cercano a 2070 nos podría dar un objetivo en 22.80, 22.90. Si observamos como correlación y entendemos que no solamente contra los mayors, sino también contra algunos de los pares en monedas secundarias es el dólar que está mostrando cierto agotamiento, deberíamos observar este quiebre de la zona de 20.70, 21 dólares, y lógicamente este debilitamiento que estamos apreciando en la plata también se puede observar en el oro y en algunos otros commodities, anticipándonos un movimiento en dirección lógicamente alcista. Cada uno con su patrón, con su figura, con su debilidad, pero me parece que es el dólar el que nos está mostrando cierta debilidad en este tiempo. Vamos a meternos un poquito también con los índices bursátiles. ¿Por qué? Porque como veníamos observando en el último tiempo, esta fuerte zona de máximos descendentes, fíjense si lo vemos en el US 100, que es el contrato por diferencia del Nasdaq, uno se ponía a pensar hasta dónde podría tener esta recuperación dentro de este nuevo escenario bajista que nos viene mostrando. Empezamos a ver cierta lateralización, se quebraron zonas de resistencia intermedias de relevancia, como por ejemplo esa zona de 12.800, 13.000 puntos básicos, y hoy lunes nos empieza a regalar un patrón de cambio direccional donde rechaza los máximos, quiebra la zona de apertura y se acerca a mínimos. Este patrón que todavía no se termina de confirmar porque lógicamente necesitamos esperar el cierre de jornada diaria, nos podría empezar a anticipar un agotamiento del escenario alcista y quizás desde acá empezar a observar un movimiento nuevamente en sentido de la tendencia mayor. Si uno lo observa desde el punto de vista de las explicaciones fundamentales, los índices deberían tener un daño, no solamente por la suba de los tipos, sino lógicamente por el escenario económico actual, donde tenemos un conflicto vigente entre Rusia y Ucrania, donde la semana pasada tuvimos cierto incremento de temor debido a lo que está sucediendo entre China y Taiwán. Por lo tanto, todo esto también
fundamenta y argumenta posibles movimientos en sentido bajista para los índices bursátiles. A nuestro entender, me parece que hemos llegado a una fuerte zona de resistencia, la zona de 13.300, 13.800. Es un nivel, lo marcamos a partir de los máximos descendentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si lo ven en gráficos de 4 horas, todavía se puede apreciar mucho mejor este doble intento fallido que me podría regalar el inicio de un movimiento bajista mayor. ¿Qué podría tratar de ser este patrón? No lo tenemos claro. Podría ser una suerte de cuña, podría ser. No es claro desde el punto de vista de figuras chartistas. Sí es claro que tenemos que está respetando la línea de máximos descendentes, que está retomando la tendencia bajista mayor y está pronto también a darnos una señal bajista con el MACD, anticipando lo que podría ser el inicio de un nuevo ciclo que podría comenzar desde aquí en adelante. Bien, algo similar está pasando con el Dow Jones, algo similar también con el Standard & Poor's 500, como observamos la semana pasada. Vamos a ver un poquito qué está pasando con las criptomonedas mientras aparecen algunas preguntas. Acá nos pregunta William a ver si podemos ver un poco la libra con respecto a el dólar australiano o la libra. Dos veces aparece, perfecto. Bueno, fíjense, vamos a ver también un poco qué pasa con las cripto, que son cada vez más los seguidores y los operadores en este tipo de nuevo instrumento que entendemos ha llegado para quedarse. Le vemos mucha lejanía a su desaparición, todo lo contrario, y estos movimientos que estamos observando hoy en día son parte, lógicamente, de su propia historia. En estos momentos, dentro de una fuerte dirección en tendencia bajista, lo pueden observar en gráficos semanales, lo podemos observar en gráficos diarios. Si queremos ajustar con los máximos descendentes, fíjense que tenemos claramente máximos descendentes claramente, ¿sí?, que confirman algo similar a lo que pasaba recién con los índices. Todos patrones chartistas de continuación, y si queremos ampliar en este momento, esta suerte de bandera invertida o canal que nos regalaría un mástil, vamos a dejar, esto fue ya un triángulo simétrico que confirmó, como decíamos, pero si observamos claramente esta formación actual en el Bitcoin, tenemos el mástil del último movimiento bajista y una figura, diría, de libro, si uno tuviese que elegir algunas figuras para poder explicar a alumnos, con mínimos ascendentes y obviamente máximos equidistantes, donde tenemos 2, 3, 4 intentos, 1, 2, 3 intentos de lo que podría tratarse una suerte de bandera invertida. ¿Qué es lo más probable a nuestro entender? El quiebre en la zona de los 21.200. Deberíamos empezar a observar una debilidad en los niveles actuales. No debería quebrar la zona entre 24.300 y 25.200 dólares y deberíamos observar un nuevo movimiento en dirección bajista. Nuestra zona clave, ¿sí?, está cerca de los 21.000 dólares, porque en caso de vulnerarse, nuestro objetivo está cercano a los 10.000. Esto es, a nuestro entender, ¿sí?, lo más probable en las criptomonedas, a pesar del deseo y la esperanza de un montón de inversores que todavía siguen comprados. Entendemos que todavía le falta un impulso más a la baja, lo venimos mencionando, y nuestra probabilidad, lógicamente, hoy con nuestros estudios es que quiebre esta zona y pueda acceder hasta la zona de los 10.000 dólares y aún así un mínimo cercano a los 8.300, 8.500 dólares. Hasta que no quiebre esta zona de 25.300, 25.000 dólares, el escenario sigue siendo claramente bajista. Aquí Memo nos pregunta si podíamos revisar el Nasdaq, lo acabamos de hacer recién, acabamos de hablar del US 100 o el Nasdaq. El US 100 es el contrato por diferencia que replica sobre el Nasdaq, por lo cual acabamos recién de dar las zonas. Cualquier duda o cualquier inquietud adicional, te vamos a dejar por aquí el correo para que nos contactes en caso de que haya sido o se presente alguna duda adicional. Mientras tanto, nos vamos a meter un poco en la libra esterlina, un instrumento a nuestro entender apasionante, pero en este caso frente al
dólar australiano. Vamos a ir directamente a estos pares que no son de los más operados, pero sin embargo lo vamos a ir, que nos pide en este momento William, libra versus dólar australiano. Así que nos metemos en el GBP AUD, vamos a poner directamente nuestra configuración y como solemos hacer siempre nos metemos en gráficos mayores para comprender qué es lo que viene sucediendo y qué es lo que es más probable. Para eso es importante asociarle la variable temporal y fíjense que la libra esterlina con la fuerte caída del 2009, con el Brexit, lógicamente se vio abatida ante el resto y gran parte de las monedas. Y si uno puede apreciar con herramientas básicas, con lo que llamamos el ABC del trading, esto nos marca claramente la dirección actual. Máximos descendentes, clarísimo escenario bajista, un intento, dos intentos, tres intentos, cuatro intentos. Acá tenemos un agotamiento y el inicio de un movimiento en sentido contrario. Fíjense la cantidad de veces que tuvo que intentar continuar antes de mostrarnos un cambio de dirección. Esto nos marca claramente la fuerte tendencia alcista que tuvo que ser revertida con el paso del tiempo. A partir de allí encontramos una recuperación y una cierta lateralización, lo que a mi entender podría tratarse a una suerte de triángulo simétrico, algo así. Este triángulo simétrico, si lo medimos muy de libro, ¿sí?, estaríamos claramente en los máximos ascendentes. Estos máximos ascendentes nos marcan, vamos a dejar este naranja por ahora, que la zona actual es zona clave en gráficos mensuales y vamos a ir a gráficos un poquito menores para englobar ese nivel donde viene conteniéndose este par. En este momento tenemos una fuerte zona de soporte que es más probable que la rechace que la quiebre. Sin embargo, como suelo decir, es importante poder definir las zonas de trading, niveles laterales en gráficos semanales, niveles laterales en gráficos diarios, zona de mínimos ascendentes, nivel lateral luego de una caída. Por debajo de 0.7220 se estaría confirmando una suerte de rectángulo, quebrándose esta muy importante zona de resistencia, de soporte ahora, convirtiéndose en soporte, y la caída podría ser hasta la zona de 1.66. Sin embargo, un nuevo intento fallido empieza a brindarnos señales de recuperación mayor e ir a buscar niveles nuevamente del margen superior. Por lo tanto, en gráficos diarios es lateral sobre una fuerte zona de soporte, por lo cual lógicamente podríamos ver un movimiento de recuperación mayor. Pero bien, vamos avanzando. Mientras tanto comparto con ustedes los datos de contacto, mientras que voy leyendo algunos comentarios, algunas dudas que me van acercando. Les recuerdo que en info@molefex.com es nuestra dirección de correo, www.molefex.com es nuestra página web. Allí en nuestra página web pueden también encontrar, dentro de la sección de academia, una selección de los videos, entendemos, más relevantes por tema en caso de interés, no solamente estrategias, el ABC del trading, indicadores, los 7 pasos para desarrollar una estrategia de trading y un montón de información que ya hemos seleccionado. Aparecen algunas dudas más que van llegando y lógicamente por eso es que comparto los datos de contacto. Exactamente. Hoy analizamos la plata, Joé, pero la próxima nuevamente iremos al oro, que mantiene un patrón similar en nuestro sentido al alza. Por encima de 1.800, 1.807 dólares tenemos señales claramente en sentido alcista. Algo así ya hemos brindado en el cierre el viernes pasado, video que ya se encuentra también a disposición de ustedes en nuestro canal. Para ir cerrando y respondiéndole a Memo, que estuvo muy activo en el día de hoy, me pregunta ¿cuántas posiciones tomas por semana o por mes o por día? Bueno, es una pregunta un poco más amplia de lo que mi respuesta va a ayudarte. Sin embargo, depende del instrumento, depende del tipo de trading que uno desarrolle. A mí me gusta mucho el scalping en índices, como también en los principales pares durante la sesión americana, como también la sesión europea.
y lógicamente alguna toma de decisiones a mayor plazo o trading en posición en otro tipo de instrumentos como por ejemplo el oro o las criptos. Pero sin embargo, sí, a mí me gusta mucho más el trading que lo que implica ser inversor. Me gusta tomar las decisiones en tiempo real, entrar y salir al mercado, y también en una de las máximas que nosotros compartimos en Molefex, que es tratar de disminuir el tiempo de exposición. El mayor riesgo que asumimos es estar dentro del mercado, por lo tanto, si nosotros entramos, tomamos eso que fuimos a buscar o cerramos posición en caso de que no se dio lo esperado, estamos acotando uno de los riesgos máximos, que es la exposición con una operación abierta. Muy bien, les voy dejando un fuerte abrazo, los espero mañana como el resto de las jornadas a la misma hora y en este mismo canal. Muy buen trading en los próximos días, atentos con el dato de inflación. Será hasta la próxima, muy fuerte abrazo.